Y ahora sí, momento de desarrollar uno de los temas más complicados que vienen aconteciendo en las últimas semanas y que atravesaron toda la televisión, porque desde el programa de Viviana Canosa se echó luz sobre una denuncia, sobre una cuestión que comienza con un asunto muy menor comparado con todo lo que se terminó denunciando en un enfrentamiento mano a mano con Lizzy Tagliani y que luego escaló y que terminó con una primera denuncia en Comodoro Pi y este lunes con una ratificación y ampliación de esa denuncia por parte de la conductora que les decía que terminó atravesando de lleno toda la programación de todos los canales porque en todos se ha abordado y se ha tocado este tema. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Amelia Duranti. Ella es abogada penalista y tuvo acceso a este documento. A este documento que también pasa a ser eje de la discordia. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras el periodista Tomás Méndez asegura que esta es la declaración de la propia Viviana Canosa en tribunales en Comodoro Pi, la propia Canosa sale a despegarse de esta cuestión y dice que lo que digan los periodistas o los nombres mencionados por estos periodistas o los textuales citados por estos periodistas corre precisamente por cuenta de los periodistas. Y ahí uno se hace la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Canosa sale a despegarse de un documento que según el propio Méndez es la denuncia radicada por Canosa y Canosa como que la desconoce? A su vez se abre otra grieta y otra interna que sucede ahora en las últimas horas y que tiene que ver también con una guerra entre abogados, porque el lunes, cuando va Canosa a ratificar y ampliar la denuncia en Comodoro Pi, además de estar acompañada por su abogado, el doctor Juan Manuel Dragani, también la acompañó Marcela Cano, que ella es abogada de madres víctimas de trata. Otro abogado, también defensor de esta ONG, estoy hablando del doctor Rodrigo Tripolone, directamente renunció a su labor en el marco de las actividades y de las causas que lleva adelante esta ONG, porque sostiene que un tema tan sensible como tiene que ver con la trata de personas y con todo lo que se denuncia en este documento, no puede ser exhibido de este modo tan banal, por decirlo de un modo, en los medios de comunicación. Y voy a remarcar especialmente algo que señaló el propio Tripolone, porque ahora que lo empecemos a desarrollar con la doctora Duranti, que entiende obviamente esta cuestión al ser penalista y estar acostumbrada a leer este tipo de documentos, veamos si esto es así o no. Él señala que en caso de no ser cierto, el daño es irreparable y también señaló que el papel de Canosa, escuchen especial atención a esto, en este escenario, al ser ella denunciante, es quien tiene la responsabilidad legal de presentar pruebas. Así que frente a toda esta cuestión, donde ya no sé si se empieza incluso a embarrar la cancha, como se dice, ¿no? En términos legales o en tribunales, nos preguntamos si esto tiene solidez legal o es en definitiva espuma mediática. Bueno, empezamos de todo lo que... Si querés por esta última... ¿Hay solidez legal? Claro, porque tuviste oportunidad de ver este documento, de leer este documento. Sí, estuve analizando. Yo veo mucho potencial, pero quizás a mí me parece raro, porque entiendo cómo hablamos los periodistas, que muchas veces cuando hablamos en potencial es porque nos queremos cubrir de determinado modo. Ahora, cuando alguien hace una denuncia ya frente a un funcionario público de la justicia, en este caso frente a un fiscal, si también se puede utilizar este recurso periodístico del potencial o cuando uno ya va a hacer una denuncia, tiene que hacerlo en modo afirmativo. Bueno, básicamente vamos a empezar a poner blanco sobre negro. Sí. El Código de Procedimiento Penal, que es el que da todas las obligaciones que uno tiene que cumplir tanto el fiscal como las partes, como los abogados en un proceso legal, establece que la denuncia se debe tomar con determinadas formalidades, es decir, la identificación del denunciante con sus datos correspondientes, su número de documento, estado civil, domicilio y demás. Y después habla de un relato de los hechos tal y cual los haya percibido la persona que está denunciando, ¿sí? Mucho se ha discutido estos últimos días respecto de una palabrita que todos se preguntan, que es verosimilitud. Ahí va. ¿Qué es verosimilitud? ¿Es verosímil la denuncia? Entonces, acá tenemos que empezar a separar la paja del trigo en este aspecto.
La denuncia claramente es verosímil porque la denunciante, yo no voy a nombrar a ninguna de las personas que figuran en ese documento, sí. Por una cuestión de que al día de hoy la jueza que interviene, el juez y la fiscal que intervienen en la causa han dispuesto efectivamente ahora sí hay secreto. Ahora sí el secreto del sumario. ¿Por qué estaba en una zona gris? Que desde el día 1 Dragani diciendo en la puerta de Comodoro Pi hay secreto del sumario, bueno, y después otro periodista diciendo no, yo accedí al documento. Ahora sí. Ese documento que estuvo circulando en todos los medios, cuando una persona va a hacer una denuncia personalmente a la sede de la fiscalía, se toma de manera, con las computadoras, los empleados la toman, la imprimen, la firma el fiscal, la firma el secretario, la firma la persona denunciante y también la firma el abogado que esté presente. Ese documento se debe escanear y se debe enviar a la Cámara de Apelaciones, a la oficina de sorteos, para que se sortee el fiscal que debe intervenir, especialmente en un caso como este, que es un caso de trata donde hay una fiscalía especializada para todo lo que es los delitos de trata, ¿sí? Que es la doctora Mangano, en este caso en Comodoro Pi, que es quien está entendiendo. Yo creo que tanto la denunciante como su abogado han salido a despegarse de ese documento, porque lo que ocurrió acá, sin ningún lugar a dudas, es que desde Comodoro Pi se filtró ese documento escaneado y seguramente debe haber un sumario administrativo para determinar responsabilidades del empleado infiel que lo filtró fuera del ámbito que correspondía estar. Entonces, por un lado, salen a despegarse tanto la denunciante como su abogado, porque aquí hay otra cuestión que es una responsabilidad administrativa de quienes trabajan en el fuero federal. Después, secreto de sumario, esa zona gris. El documento que estuvo circulando es la denuncia propiamente dicha y después lo que se llama requerimiento de instrucción. Es decir, a la señora denunciante se la escuchó, aportó simplemente 2 chats que después, si querés, charlamos un poco de las eso, pruebas, claro, de lo cuán sólido es legalmente esto. La parte probatoria. Y como en toda denuncia, el fiscal, después de leer la declaración del denunciante, debe hacer un requerimiento de instrucción al juez. Esto es, decir, señor juez, considero que lo que denunció la señora Juana Pérez constituye un delito, lo califica el delito, ¿sí? Y pide 2 o 3 cosas. Dice, habré de instar la acción penal, es decir, considero que los hechos denunciados deben ser investigados, más allá de que sean reales o no, o de que puedan probarse o no. El fiscal, por la calificación legal, decide que debe investigarse. Y por otro lado, pide 2 medidas, que es la número 1, que se determinen determinadas circunstancias respecto de las personas denunciadas, que no las voy a enunciar porque obviamente no corresponde, y manifiesta que solicita el secreto del sumario. Eso es la primera parte del documento que todos vieron, que tiene un sello que dice Poder Judicial, Ministerio Público. Ese es el requerimiento que hace el fiscal Stornelli. ¿Qué pasa con eso? Cuando se envía a la oficina de sorteos, recae en el juzgado del doctor Lijo, sí, que no estaba, tenía otro juez subrogante, pero además ya habiendo escuchado los dichos de la periodista, la Asociación de Madres contra la Trata inmediatamente hace la denuncia donde dice, hemos visto en el programa tal, de tal día, tal hora, a una periodista referirse respecto a hechos que podrían constituir el delito, que es la denuncia que escribe como letrado patrocinante el doctor Tripolone. ¿Sí? Pero termina renunciando. Sí. A ver, el doctor Tripolone patrocina para hacer la denuncia, pero la apoderada de la Asociación de Madres de Trata es la colega, la doctora Marcela Cano. A veces entre colegas, cuando uno hace trabajos conjuntos, sí, suele haber divergencias respecto de cómo encarar una cuestión o cómo llevar adelante una cuestión, y muchas veces
tenemos los colegas la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llego yo, continúa vos. O sea, Amelia, no es para nada normal. Con este marco que nos estás dando y que por ahí la sensación que termina quedando uno como televidente y como ignorante en materia de lo que tiene que ver con todos los resortes a nivel judicial, de cómo se procede, cómo uno hace una denuncia, más una denuncia de estas características. Uno por ahí no sabe cómo hacer una denuncia de lo cotidiano, imagínate estas cosas que ya están como a otro nivel. ¿Es Viviana Canosa, aunque vos no la quieras mencionar, no digo, pero es la persona a ser la denunciante, quien debe aportar pruebas? Porque hay muchos que señalan, como por ejemplo el doctor Tipoloni, que es ella la que al ser denunciante debe aportar las pruebas. ¿Esas pruebas que fueron aportadas alcanzan, no alcanzan? Viviana sale a defenderse y a decir, para aquellos que me dicen que yo estoy floja de papeles. Digo, en el medio se empieza a generar como toda una espuma mediática que uno no entiende si este documento al que estamos accediendo en realidad es algo sólido desde el punto de vista legal. Si vos fueras de pronto quien patrocina a Viviana Canosa como doctora, digo, no hubiera hecho eso. ¿No hubieras hecho esta presentación? No la hubiera llevado como Doropi. ¿Por qué? Está bien, fue unánime, está bien. Es que es lo que nos estamos preguntando. Porque cuando uno va a denunciar... No, porque cuando uno va a formular una denuncia, tiene que estar muy seguro de lo que la persona a la que uno va a patrocinar, porque de hecho en la declaración surge que el doctor Dragani es el abogado patrocinante. Uno tiene que estar muy seguro de cómo va a decir las cosas, de qué manera las va a decir. Y hay un viejo adagio en el derecho de cómo lo digo, cómo lo pruebo, ¿sí? Yo creo que esta ida a Comodoro Pi adelantada, porque ella dijo voy a ir el miércoles y después terminó yendo el martes, sí. Fue como una manera de salir corriendo porque ya estaba la denuncia de las madres de trata y querían evitar perder espectacularidad, si se me permite, con respecto a esta denuncia. Yo la verdad es que me resulta plausible que haya tenido el valor de ir a denunciar los delitos que denunció, porque todos consideramos que ese tipo de delitos deben ser denunciados, deben ser reprimidos. O sea, con los chicos no queda claro, está instalado en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es el precio de salir a hacer una denuncia así, a las corridas? Que hay muchas cosas que tal vez no puedan ser probadas como deberían por haber salido a hacer la denuncia a las apuradas. ¿Y qué pasa si no se puede probar? Porque esa es otra de las preguntas que también está flotando. Y si todo esto no se puede probar, ¿qué pasa? Acá hay algo que es mucho más grave. Supongamos hay 15 o 16 personas denunciadas. Sí. Supongamos que pasado el colador de la investigación judicial, existan 2, 3 personas que realmente se dedican a captar menores para abusarlos sexualmente. El resto de la gente. Claro. Dentro de 6 años, habiendo tenido que contratar profesionales y gastando miles de millones de pesos o cientos de dólares en honorarios judiciales. Acceso a la justicia, claro. Además, van a quedar, siempre su foto va a quedar pegada a una palabra: detestable, pedófilo. Entonces, el daño causado, por ese daño causado, ¿quién responde? Y ahí te pregunto, justamente, Viviana ¿quién Canosa responde? Porque también se habla, y lo hemos comentado acá con las chicas, de hecho lo hablé con Chichi, que tiene experiencia en que le manden mucha carta de documento, que le digo, la verdad, para las cosas estas que se están denunciando, las cartas de documento de Chichi eran de juguete al lado de todo esto, que muchas veces las personas no quieren accionar contra los canales porque sienten que se cierran espacios de trabajo y que entonces prefieren accionar contra la figura y no contra el canal. En este caso, ¿quién debería responder o contra quién uno debería accionar si uno estuviera mencionado, uno sabe de su buen nombre y honor y uno sabe que no tiene nada que ver con esta causa? Si me permitís, me voy a poner un poquito en abogado del diablo o en defensor pensando como defensor de cualquiera de los nombrados. Sí. En el caso de las mujeres que tienen hijos menores, yo no dudaría un segundo en pedir un bozal legal. Discutido el bozal legal, muy discutido. ¿Por qué en el caso de los que tienen menores? Porque esa es una justificación, digamos, para el bozal. No se trata de una justificación, sino que uno tiene derecho siempre a proteger su honor. Una de las maneras en las que
normalmente se suele utilizar, y en algunos casos ha tenido efectividad y en otros no, es utilizar un bozal legal, es decir, solicitarle a la justicia que de este tema, por lo menos públicamente, no se hable de mí, de tal persona, públicamente, en los medios de comunicación. Y digo por qué en el caso de las mujeres que tienen hijos. Porque lamentablemente vivimos en un mundo globalizado y los chicos desde los 4 o 5 años tienen teléfonos, redes sociales y van a ser víctimas en el colegio, con sus amigos. Lo mismo que hablábamos cuando estaba el tema de Guandanara, los niños, los teléfonos, los amigos y todo lo demás. En el caso particular de las mujeres que son madres, yo sugeriría como estrategia la solicitud de una medida precautoria que sea protectiva, por lo menos respecto de los menores. Si bien los tribunales generalmente no suelen hacer lugar a los bozales legales para proteger el buen nombre y honor, porque hay una arraigada jurisprudencia de decir que priva el derecho a la información por sobre el derecho al honor. Es el delgado límite entre el bozal legal y la censura, claro. Exacto, ese delgado límite. Acá hay una cuestión que no puede dejarse de tener en cuenta. Aparte de la presunción de inocencia, porque todas las sin personas... sin perjuicio del artículo 18, la presunción de inocencia y todo lo demás, acá hay una cuestión que es la siguiente. Existe una Convención Internacional de los Derechos del Niño que tiene rango constitucional porque fue receptada por nuestro país, donde se establece precisamente que los derechos a la intimidad de los niños, a su vida, a su ámbito de vida y todo lo demás debe ser protegida. Entonces, en el caso de las señoras que se encuentran nombradas en esa denuncia, yo intentaría, hay precedentes dentro de nuestra jurisprudencia que cede el derecho a la información frente a los intereses de los niños o los más vulnerables. Amelia, yo te hago una consulta. De hecho, perdóname así termino la idea. De hecho, en un bozal legal que intentó Ángel Echecopar contra Ana María Macaroni, una periodista que ustedes deben conocer, en el que yo he sido abogada y que lo hemos ganado en primera y en segunda instancia, justamente se habla de este tema al decir que si no se encuentra en juego la tutela de sujetos vulnerables o especialmente protegidos como menores, discapacitados o ancianos, ni concurre una cuestión de interés público, la protección cautelar no procede, ¿sí? En este caso, donde hay una señora que está enfrentando un proceso de adopción, otra señora que tiene 3 hijos, otra señora que no sé la edad que tiene el hijo de la locutora, pero también... Entonces, todos esos menores están expuestos. Pero ahora, ¿qué pasa con este bozal legal cuando vos decís, bueno, se le pone un bozal legal, fantástico, pero qué pasa con toda la red, con todo el internet, con todo lo que pasa en redes, que ya está? O sea, hay forma, porque eso es muy difícil, porque eso ya quedás pegado y quedás pegado eternamente, porque estamos hablando solamente de los medios. De Google, o en los buscadores de las redes, de las mismas redes será sociales. Un trabajo después, o sea, a veces uno tiene que hacer un control de daños inmediato. Cuando te viene a ver un cliente con esta situación, uno tiene que hacer un control de daños inmediato y decir, bueno, hasta acá y basta. Y después un control de daños a largo plazo y tomarse el trabajo de pedirle al mismo juez que otorgó el bozal legal que ordene que se bajen de todos los sitios de internet cada uno de los casos. Es una tarea titánica. Es una tarea titánica. Porque al final no nos quedó la respuesta de contra quién accionan, pero me gustaría hacerte esta pregunta y ya después obviamente que también las chicas puedan preguntar. ¿Puede ser que Viviana Canosa esté obrando de buena fe, pero que esté siendo víctima de una operación? A mí me gusta creer siempre que la gente obra de buena fe. Sobre todo cuando está haciendo una denuncia por delitos muy graves y donde hay organizaciones de trata que la van a perseguir por haber realizado esta denuncia. Si me preguntás, y volviendo al tema del principio, si es una denuncia sustentada, bien sustentada. Claro, sólida o espuma mediática. O es espuma mediática.
Yo creo que cometió un gran error el día ese que empezó de mechera, me pungueaba plata de la cartera, se fue espiralando, no lo pudo cortar y tuvo que salir corriendo a hacer la denuncia. Volviendo al tema de quién responde por los daños. Yo creo que responde tanto ella como el medio de difusión de manera solidaria. Ah, mira. Porque si vos tenés una persona, o la productora, no sé si ella tiene una productora. Es producción del canal, es producción del canal. Si es producción del canal, el multimedio va a tener que aportar eventualmente a los daños y perjuicios. Amelia, y en cuanto a ese daño que le está haciendo a varias figuras, ¿cuál es la pena que le cabe a Viviana Canosa, a lo que es el canal? ¿Algo económico? ¿Es una calumnia? Yo creo que va a haber daños millonarios. Mucha plata le pueden sacar y ganar estos juicios. Siempre y cuando no surja de la causa penal ninguna cuestión que los vincule Claro. a la denuncia realizada. Ah, claro, en ese punto, si todo esto se puede comprobar, para Canosa será consagratorio. Digo, en su carrera, haber hecho una denuncia de estas características, que todos con lo estamos que de sabemos acuerdo. que cuesta un montón en la justicia, sin que haya un famoso en el medio, pero que cuesta que avance con anónimos, más cargándose un montón de famosos. Por eso digo, si lo logra demostrar... Es uno de los grandes, es una de las pero grandes... Si no, claro, van a llover denuncias. Es de los delitos más graves. No, y es una de las grandes deudas que tenemos como país. Creo que con los chicos y con un montón de personas víctimas de trata que en Argentina, digamos, no tenemos resuelto. Digamos, es un tema muy importante, por eso tan sensible y por eso está en agenda de este modo. Yo particularmente, no puedo dejar de ponerle una nota de muchísima importancia al trabajo inconmensurable que hace la Asociación de Madres contra la Trata. De hecho, yo me conozco con la colega Cano cuando ella estaba, justo coincidimos en una jura en el Colegio de Abogados de Trelew, que ella estaba jurando para poder acompañar a una mamá víctima de trata en la provincia de Trelew, ¿sí? Ese trabajo silencioso de gente que lo hace de manera desinteresada, hay que reconocerlo y sacarse el sombrero porque son años de trabajo para poder desarticular estas redes. Pero me parece que fue un poco imprudente haber empezado a nombrar y mostrar y decir... Vos hablaste hace un ratito, Amelia, de unos chats. No es suficiente, no tienen el peso, se pueden ser armados. ¿Por qué los mencionaste como dejando entrever como que eso no era algo sólido? En la denuncia manifiesta que se siente intimidada por unos mensajes recibidos por una empresaria de medios. Si la quieren nombrar. Sí, por Esmeralda Mitre, concretamente. De la lectura de los chats, yo lo único que veo como abogada, no estoy viendo ni una amenaza ni una intimidación. Lo único que estoy viendo es que la señora empresaria le está recriminando qué estás haciendo, por qué haces esto, acordate cuando no tenías trabajo y me viniste a pedir trabajo. Voy a apoyar particularmente a una de las personas denunciadas que se ha ganado todo en su vida trabajando. Yo no veo eso como un mensaje intimidante, ¿sí? Lo veo como alguien que se conoce. Una recriminación. Una recriminación diciendo... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Claro. Frená un poquito, pensá. La encrucijada en la que se puede encontrar Canosa si esto no prospera en la justicia, creo que ya algo ella adelantó en su programa, si todo esto no avanza es porque la justicia no habrá podido respaldarlo. Respaldar todo lo que ella decía, como que no se habrá investigado como corresponde. También acá hemos tenido testimonio de otros colegas que han opinado al respecto y han dicho que quizás el modus operandi quizá de Canosa no fue el mejor, porque primero lo hizo mediático y después lo hizo en la justicia, cuando quizás si lo hubiera hecho al revés, ahora debe haber gente en este momento deshaciéndose de pruebas, si es que todo esto fuera cierto. Eso en parte lo comparto. Yo creo que no fue todo lo prolijo que debería haber sido. Por eso digo que la denuncia fue hecha de corrida. Si la denunciante hubiera sido mi cliente, yo me hubiera tomado el tiempo de sentarme esa es la pregunta. en el cuando estudio vos viste y a ver... este documento, vos decís, si hubiera sido mi clienta, ¿yo lo hubiera hecho de este modo o no? No, de ninguna manera. Me hubiera tomado el tiempo para, sobre todo porque no estás denunciando a una banda de robarruedas en la calle.
estás denunciando un delito grave. Claro. Entonces, y respecto a la salida de tribunales y las manifestaciones que hicieron, a mí yo creo que también fueron poco felices. La manifestación de mi colega cuando sale el día que hacen la denuncia y dice, no, secreto de sumario, creo que hubiera sido mucho mejor, mucho más prolijo decir, la señora concretó el acto de denuncia, el fiscal ahora instará la acción penal y seguramente solicitará el secreto de sumario y nosotros no vamos a, para no perjudicar la investigación, no vamos a hacer más declaraciones. Claro. Y con eso estaba cerrado el tema. Amelia, antes de que te vayas, queremos aprovechar tu presencia en el programa. Me gustaría hacerte una última pregunta, sobre todo porque sé que conoces la interna de los abogados. Nosotros muchas veces conocemos las causas, pero no cómo se juega todo en la parte, como en la cocina de la justicia. Lo anticipamos, por ejemplo, con el caso de lo de Wanda, cuando estaba por un lado Rosenfeld y por el otro lado el tridente de Guerrero, Lara Piro y la doctora Marcovecchio. Y ahí dijimos, ahí va a haber una interna de abogados. Bueno, ya nos dimos cuenta de ese round, quién ganó y quién perdió. Y en este punto te pregunto, así como hay una guerra desatada en la televisión y eso queda en el plano de lo mediático, ¿también esta causa puede desatar una guerra de egos, una guerra entre los propios abogados? Yo creo que no. Yo creo que no. Creo que no porque las posiciones son claras. O sea, el doctor Dragani, que es un colega al que conozco, no he tenido oportunidad de compartir trabajo como defensor en causas, porque a veces pasa que vos te cruzás con colegas que son defensores de otras personas en la misma causa. No he tenido esa experiencia, pero él supongo que se va a circunscribir a ser el patrocinante de la denunciante. Creo que Fernando Burlando está con la señora Peña, por lo que manifesté ayer. Después se presentó el abogado de uno de los varones que está denunciado de Jay, que al colega no lo conozco, pero no creo, porque en este tipo de causas cada cual cumple su rol a pie juntillas. Si a mí me toca trabajar en esta causa como defensor, yo sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer y es orientarme a probar exactamente que mi cliente no pertenecía. Claro, y no a guerra de abogados como por ahí vemos en otros casos, que se termina yendo como a lo personal. No. Digo, que muchas veces termina como esta cruzada, viste, un Piro Pallarola, que en un momento los vemos que se mezcla también lo personal por sobre lo cliente, básicamente. ¿Sabés qué pasa? Que en estas cuestiones, cuando vos sos defensor técnico, tu trabajo es exclusivamente en tribunales y en los escritos que presentás y en la prueba que producís o en la que ofreces. Seguro. En el caso de las causas de familia, a veces hay discusiones y la cosa se puede poner mucho más picante. Más personal. Que después, ¿sabés cómo termina? Cuando se termina el caso del cliente que estás atendiendo, te cruzás a la semana siguiente con el colega en tribunales, te saludás. Y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Gracias, Amelia, por habernos a ustedes por invitarme. esclarecido y de alguna manera también ayudarnos a interpretar este documento que justamente queríamos abordarlo y tratarlo de esta manera. Lo dijimos el día lunes, queríamos ver qué era lo que hacía Viviana, si efectivamente ratificaba, si ampliaba esta denuncia, ver si este documento seguía teniendo validez de la semana pasada esta y sobre todo interpretarlo junto con alguien que nos ayude a leerlo de la manera que corresponde. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Amelia. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa.